No dejen que los confunda el título. Gankutsuo es simplemente el conde de Montecristo, pero situado en el espacio. Ok, es Montecristo versión vampiro. ¿Montecristo japonés? Ok, renuncio. Esto tiene más versiones que Pokémon. Lanzada en 1844 de la pluma de Alexandre Dumas y Auguste Maquet, El Conde de Montecristo es la novela de venganza por excelencia. Situada en Francia, cuenta la historia del epónimo Conde de Montecristo, que un día se adentra a la sociedad de élite, fascinando y aterrando a todos los que lo conocen. Su objetivo, desconocido para todos excepto para él y los lectores. Debido a la manera que Gankutsuo decidió adaptarla, decir más arruinaría la historia, pero sus personajes e intriga le merecieron a la novela el título de clásico. El libro fue lanzado en Japón, bajo el título de Shigai Shiden Gankutsuo, que significa algo así como un relato histórico por fuera de la historia, el rey de la caverna. Los 4 volúmenes se ganaron el corazón de los lectores, y la historia sigue siendo una popular en aquel distante país al que Dumas probablemente nunca le dedicó un pensamiento. Aunque posteriores versiones usaron la traducción correcta del título, Montecristo Haku, Gankutsuo sigue siendo el nombre con el que la mayoría de los japoneses asocian al personaje y la novela. Así en el año 2004, Gonzo y Maehiro Maeda nos trajeron Gankutsuo, el Conde de Montecristo, que al mismo tiempo logra ser una adaptación fiel y una historia completamente diferente. Es el siglo 51. Sí, 51. La humanidad se ha expandido al espacio, pero en medio del progreso, su cultura parece haber regresado a aquella de las distantes épocas monárquicas. Albert y Franz, amigos de la infancia, están disfrutando del famoso Festival de Luna, cuando se cruzan con un misterioso hombre de pálido aspecto y finas prendas. Resulta que el misterioso hombre también se está hospedando en virtud del festival, y tras invitarlos a una cena, se introduce como el Conde de Montecristo, un peculiar millonario que ha disfrutado de todos los confines de la galaxia. Tras una desagradable experiencia en su primer encuentro, Franz se ve obligado a colaborar con el conde para salvar a Albert de un grupo de bandidos. Fascinado por su salvador, Albert insiste en que el conde lo visite en su hogar de París, uno de los pocos lugares que jamás ha visitado, pero donde Albert ve a un excéntrico caballero de naturaleza compasiva y actos heroicos, Franz ve a un aterrador misántropo, alguien con un set de valores que solo se puede catalogar como inhumano. ¿Es el conde el personaje que Albert adora o el monstruo que Franz teme? ¿Quién dice que el Conde de Montecristo y el Rey de la Caverna no pueden ser uno solo? Gankutsuo está completamente inundado de personajes. Son docenas y docenas de personas repletas de subtramas. Miren este diagrama. Esta es solo la versión del libro. Y sí, Gankutsuo elimina algunos personajes, pero a cambio añade nuevas relaciones, haciendo que todo permanezca igual o más complicado. Para lograr introducirnos en la colosal telaraña de vidas entrecruzadas, tenemos al trío principal, los ya mencionados Albert y Franz, como su tercera amiga Eugenie. Albert es donde más se nota que esto es un anime. Es un protagonista impulsivo, no muy listo y permanentemente optimista. Por el otro lado, el realista Franz se vuelve la voz de la razón, siempre manteniendo a su amigo con los pies en la tierra, si bien permitiéndole seguir en su inocencia. Eugenie es la que más ha tenido que conocer el mundo adulto, por ende es el opuesto de Albert, y es en su familia donde por primera vez vemos que la vida en París no es tan perfecta como parece. La relación de los tres nos deja ver el estado actual de esta París moderna. Sus amistades abren la puerta a varias subtramas, y sus padres, como los otros adultos, nos muestran una ventana a ese mundo más oscuro donde residen personas como el mismo conde. Montecristo es el principal motivo de cambio en estas relaciones. El misterioso conde siempre está visto desde el punto de vista de otros, compasivo y casi fraternal con Albert, mesurado y cuidadoso con Franz, excéntrico y dramático con la familia de Eugenie, meditativo y nostálgico con los padres de Albert. Los actos de Montecristo afectan y se definen por los demás, sin dejarnos ver cuál es su verdadera cara. Nadie sobra en este programa, y todos de alguna manera están relacionados. Es llegar a descubrir cómo, lo que continúa moviendo la trama. Hay una nueva fecha, ciencia ficción y diseños de Photoshop que oscilan entre fascinantes y terrorismo visual. Pero esos elementos no son los que hacen de Gankutsuo una historia tan diferente a la novela. El gran cambio es el orden en que se cuentan los eventos. El libro cuenta la vida de Montecristo desde sus principios, y él es casi siempre el enfoque de la narración. El anime, en cambio, gira indudablemente alrededor de Albert y sus asociados. El Festival de Luna, que en la versión original es el Festival de Roma, no inicia hasta el segundo volumen. Esto automáticamente deja al conde envuelto en misterio, y nos impide saber cómo es que todos están relacionados. Es un cambio enorme,
porque aun si las subtramas por lo general siguen la misma nota, la manera en que son descubiertas es diferente. Montecristo es alguien completamente nuevo cuando solo podemos verlo tras los ojos de los demás, y cuando en el libro la incógnita es cómo se desarrollarán los objetivos del conde, aquí el simple hecho de que quiere es una incertidumbre. Y la verdad me encanta ese ángulo. La historia en general permanece intacta, solo que esta vez tiene una capa del movimiento simbolista y una cantidad no despreciable de LSD. En serio, este anime se ve muy drogado. El misterio funciona en dos niveles. Para los que no han leído el libro, cada revelación tendrá un enorme impacto, y tratar de especular cómo se desarrollarán los eventos los mantendrá al filo. En cambio, si has leído el libro, el misterio se vuelve a averiguar cómo va a cambiar. El tono y el espíritu están intactos, pero no todo se desarrolla igual, y ciertos detalles te dejarán impactado. El simple hecho de que Franz tenga un papel tan grande ya logra cambiar completamente el elenco. Hay que aclarar cómo llegué a Gankutsuou. Tuve el placer de leer el libro y ver el anime posterior a esto, y resultó una increíble experiencia. Gankutsuou es una adaptación bastante fiel, pero al mostrar todo desde un nuevo ángulo, te permite redescubrir la pluma de Alexandre Dumas. Hay una cita cuyo origen no recuerdo. A un crítico de cine se le otorga un deseo, y él pide poder volver a ver su película favorita como si fuera la primera vez. Para los lectores, Gankutsuou representa esto, volver a visitar esta historia de una manera nueva. Para todos los demás, es un anime con todas las características que hizo del original un clásico: el suspenso, los increíbles y memorables personajes y las complejas relaciones que se forman entre ellos lo convierten en una aventura inolvidable, con la ventaja añadida de que ahora es un misterio. No es que Gankutsuou sea perfecto, el penúltimo episodio es estúpido, el arte de hecho puede ser molesto, y con un elenco tan enorme muy fácil perderse de algo, pero esos detalles se sienten irrelevantes en virtud de todas sus fortalezas. Gankutsuou es más una recomendación literaria que de anime, porque no es un título convencional para el medio, pero sea que conozcas la historia o no, Gankutsuou es indudablemente el Conde de Montecristo, la más famosa historia de venganza jamás contada, la historia de los romances y horrores de París, la crónica de todas las vidas que se ven afectadas por una sola persona. Gankutsuou sigue siendo esa historia que pudo ser, pero nunca fue, en las playas de Marsella. And I want to see once more. I just pray that you will love me and trust me, laugh with me.